Bienvenidos al ciclo de seminario 2020 sobre formación y evolución estelar y planetaria del área de astrofísica estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy es un gran honor recibir al doctor Alberto Petriela del IAFE CONICET, que nos ofrecerá un seminario titulado Estudio multiespectral de fuentes de rayos gamma asociados con restos de supernovas. El doctor Petriela es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue premio Barsaski a la mejor tesis doctoral de astronomía, ha sido becario doctoral y postdoctoral del CONICET y actualmente es investigador de CONICET con lugar de trabajo en el IAFE y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ha realizado numerosas e importantes contribuciones en revistas internacionales de primer nivel y varias presentaciones orales y numerosos pósters en reuniones internacionales y nacionales. Ha llevado a cabo y lleva a cabo tareas de docencia, evaluación y gestión. Los principales temas de interés científico del doctor Petriela son estudio multifrecuencia de regiones de formación estelar, del medio interestelar, estrellas masivas, variables luminosas azules, regiones H2 ultracompactas, nubes moleculares, flujos bipolares moleculares y remanentes de supernovas. Es justamente sobre este tema con el que se relaciona el seminario que hoy nos ofrece. Los dejo entonces con el doctor Petriela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este seminario. Bueno, voy a presentar la pantalla, compartirla. Vamos. ¿Se ve, no? Todavía no. Perdón. ¿No? Ahora sí. Bien. Bueno, voy a contar en este seminario una línea de trabajo que, como dijo Mercedes, que son los restos de supernova, y en este caso relacionado con un tema bastante activo de investigación astrofísica que tiene que ver con la emisión en rayos gamma, por su importante conexión con un problema histórico que es cuál es el origen de los rayos cósmicos, ¿sí? O sea, voy a hacer una breve introducción en la que voy a tratar de abordar un poquito este problema de los rayos cósmicos, cómo se relaciona con la emisión gamma. Finalmente voy a presentar dos trabajos que realicé en el último tiempo en el IAFE, junto con mis compañeros, que son justamente estudios multiespectrales, es decir, combinando observaciones en distintas partes del espectro hacia fuentes de rayos gamma, que se supone estén asociados con restos de supernova, porque generalmente son fuentes estas que nosotros estudiamos llamadas oscuras, es decir, que no tienen una contraparte en otra banda del espectro bien determinada y con un origen incierto. Muy bien, entonces, justamente como este tema se relaciona con el origen de los rayos cósmicos, en líneas muy generales podemos decir que el espectro de rayos cósmicos presenta una característica bastante conocida hace ya varios años, que es la rodilla. Ya lo que estoy mostrando justamente es el espectro y distintos ajustes que se realizan. La rodilla se encuentra en aproximadamente un PeV, es decir, 10 a la 15 electronvolt, y se supone que estaría indicando la transición desde el origen galáctico para energías menores de un PeV, del extragaláctico de los rayos cósmicos. Es decir, a partir de la rodilla comienza a ser más importante la contribución extragaláctica respecto de la contribución galáctica. Alberto, sí. No se ve, creo que estás presentando otra pantalla, porque bueno, lo que se ve por acá es nada más toda la presentación con las bien, diapositivas. entonces, vamos a ver si lo cambio entonces. Ahora se ve otra. Voy a presentar la pantalla completa, voy a presentar la ventana, creo que va a ser mejor. Sí.
Ahora sí. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. Sí. Estaba hablando sobre esto y nadie lo estaba viendo. Bueno, ahí se ve el espectro entonces de rayos cósmicos, se ve la rodilla en aproximadamente un PeV. Esto marcaría la transición de donde pasan a dominar, desde donde dominaba la componente galáctica a una componente extragaláctica. Bueno, un problema desde ya varias décadas es cuál es el origen de los rayos cósmicos galácticos, ¿sí? Históricamente se considera que son los restos de supernovas la principal, no necesariamente la única, pero sí tal vez la principal fuente de rayos cósmicos de origen galáctico, en principio porque cumplen los requerimientos energéticos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el flujo, la densidad de energía y vida media de los rayos cósmicos de la galaxia puede ser explicado suponiendo que los remanentes de supernova transforman por lo menos un 10% de su energía. La explosión de supernova, perdón, se transforma en energía de los rayos cósmicos. Con una densidad de energía de rayos cósmicos de entre 2 y 3 electronvolt por centímetro cúbico, se necesita una energía para producirlos de aproximadamente 10 a la 41 ergios por segundo. Y acá abajo en la tabla lo que se ve son algunas fuentes aceleradoras de rayos cósmicos, donde resulta claro que los remanentes de supernova poseen la energía suficiente para explicar el espectro de rayos cósmicos observado en la Tierra, ¿sí? Eso no significa que no haya otras fuentes que pudieran contribuir, y eso tampoco significa que los remanentes de supernova terminen siendo la principal. Al día de hoy son las únicas que aparentemente podrían explicar los requerimientos energéticos. No solamente los requerimientos energéticos, ¿sí? Hay otras evidencias que indicarían que podrían ser la fuente. Por un lado, el espectro de tipo ley de potencia de los rayos cósmicos se puede explicar como consecuencia del mecanismo de aceleración de choque difusivo, o mecanismo de Fermi, que ocurre en los frentes de choque de los remanentes de supernova. Este mecanismo necesita de una amplificación del campo magnético, como voy a mostrar en un par de diapositivas, y a la fecha existe evidencia de que la amplificación del campo magnético que ocurre también en los frentes de choque de los restos de supernova sería suficiente para acelerar los rayos cósmicos. El problema es que esta es una evidencia que no deja de ser indirecta, ¿sí? Lo que no se puede hacer es agarrar un rayo cósmico y trazar su ruta desde la fuente hasta la Tierra, fundamentalmente porque son partículas cargadas y a medida que viajan desde la fuente hasta la Tierra, sufren distinto tipo de cambios en la trayectoria cuando interactúan con los campos magnéticos interestelares. Por ese motivo es que no se puede lograr una evidencia directa de que los restos de supernova son la fuente de los rayos cósmicos. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cuál sería la forma de encararlo? Hay que tener presente que la aceleración de rayos cósmicos produce radiación electromagnética. Cuando los rayos cósmicos son producidos e interactúan con la materia, el campo magnético o los campos de fotones, cerca de las fuentes donde son acelerados, producen radiación, y esa radiación sí viaja sin ser perturbada, especialmente la radiación rayos X y rayos gamma, prácticamente sin ser perturbada, hasta la Tierra. Por lo tanto, se puede trazar el origen de los rayos cósmicos a partir de la radiación que producen a lo largo del espectro electromagnético. Bueno, ¿y cuáles son los mecanismos de emisión de remanentes de supernova asociadas con la aceleración de rayos cósmicos? Fundamentalmente tenemos emisión de sincrotrón, que se da como consecuencia de la interacción entre electrones y el campo magnético. Eso da radiación desde las ondas de radio hasta los rayos X. Tenemos después interacción de los electrones con el campo de radiación. Eso produce un mecanismo de Compton inverso, mediante el cual los electrones acelerados interactúan con un campo de fotones, generalmente del fondo cósmico de microondas, transfieren su energía al fotón y lo transforman en un fotón de muy alta energía. Y lo que nos interesa fundamentalmente es el decaimiento de iones neutros que se producen cuando los protones acelerados en el frente de choque de los remanentes de supernova interactúan con protones que actúan como blanco. Esa reacción produce piones neutros que inmediatamente decaen en fotones gamma. ¿Por qué remarco los mecanismos
de decaimiento de piones neutros, es decir, un mecanismo hadrónico, porque la componente principal de los rayos cósmicos que se detectan en la Tierra son hadrones, son protones. Por lo tanto, tratar de probar que los restos de supernova son fuente de rayos cósmicos es tratar de probar que efectivamente pueden acelerar protones hasta la rodilla, ¿sí? Hasta un PeV de energía. Eso hay que tratar de probarlo a partir de la radiación electromagnética que producen. El espectro, como se ve acá, de los protones, de los mecanismos hadrónicos en las altas energías y el espectro debido al Compton inverso, es decir, mecanismos leptónicos, son competitivos en el sentido de que producen unas marcas espectrales muy similares, ¿sí? Los espectros suelen ser similares y es muy difícil en muchos casos distinguirlos. Además, hay que tener en cuenta que podrían estar actuando en simultáneo. Muestro como ejemplo, por ejemplo, el remanente de supernova RCW86, una imagen en radio a la izquierda y una imagen en rayos X a la derecha. ¿Sí? Lo que se ve claramente son dos cáscaras, tanto en rayos X como en radio. Son cáscaras no térmicas, debido a emisión de sincrotrón por electrones acelerados en los frentes de choque. Electrones acelerados a energías de los HeV producen la radiación de sincrotrón en radio. Electrones acelerados hasta energías de los TeV producen radiación de sincrotrón en rayos X. Estas cáscaras de remanentes de supernova que se observan en radio y en rayos X son prueba de que los electrones sí pueden ser acelerados hasta energía de los TeV, pero además, en algunos casos, se ha logrado medir incluso cuánto es la amplificación del campo magnético que ocurre en estos restos de supernova. La ecuación que pongo acá abajo es una muy buena aproximación de lo que sería la energía máxima que pueden adquirir los rayos cósmicos acelerados en los frentes de choque, para valores típicos de la velocidad del frente de choque, que pueden ser algunos miles de kilómetros por segundo, y radios típicos de restos de supernova, epsilon es una constante aproximadamente igual a 1, resulta evidente que si uno se queda con campos magnéticos de 5, algunos pocos microgauss, por ejemplo 5 microgauss, que son valores típicos del medio interestelar, no logra acelerar partículas hasta los TeV. Por lo tanto, se necesita una amplificación del campo magnético para lograr acelerar partículas hasta los TeV. Bueno, esta amplificación del campo magnético se ha logrado medir en algunos remanentes de supernova a partir de la observación de pequeñas láminas de radiación no térmica en rayos X, y se observa que podría llegar a ser incluso de un factor 100 respecto del campo interestelar. Es decir, se pueden llegar a tener campos magnéticos de hasta unos cuantos cientos de microgauss, que serían suficientes en ese caso sí, para lograr la aceleración de partículas hasta los TeV. Este mismo remanente, si uno lo observa en rayos gamma, que acá está la fuente con contornos, ¿sí? Tengo sobre la izquierda, en colores, la emisión X con contornos de rayos gamma, sobre la derecha la emisión en radio con contornos de rayos gamma. Se ve una cáscara también en rayos gamma, que en algunas regiones tiene mejor o peor coincidencia con las cáscaras tanto en rayos X como en radio. Y lo que muestro acá abajo son los ajustes de la distribución espectral de la energía, ¿sí? Los ajustes espectrales que se realizan para mostrar que, esto que comentaba antes, que es muy difícil en muchos casos distinguir los mecanismos leptónicos, representados a la izquierda, líneas rojas, de los mecanismos hadrónicos, ¿sí? Básicamente es un problema muchas veces de que falta estadística. De hecho, este paper concluye diciendo que debido a la poca estadística en rayos gamma no se puede discriminar si el mecanismo actuante es mayormente leptónico o hadrónico. Y se necesitan más observaciones para poder llegar a determinar. Esta es una situación que se da muy a menudo, que donde justamente como los electrones y los protones producen un espectro similar, es muy difícil de distinguir. Bueno, entrando un poco más en detalle, el mecanismo hadrónico, que es importante porque queremos probar que los restos de supernova pueden acelerar protones hasta los PeV. El mecanismo de emisión hadrónica son colisiones protón-protón entre protones acelerados en el frente de choque y protones que actúan como blanco.
uno de los productos de esas reacciones protón-protón, de esas colisiones, son la creación de piones neutros que inmediatamente decaen en 2 fotones gamma. Típicamente se necesitan acelerar protones hasta un GeV para que se produzca la reacción protón-protón. El pico de la distribución espectral de energía de los mecanismos hadrónicos suele estar alrededor de un GeV en un espectro, dentro del rango de los rayos gamma. Y a orden de magnitud, la energía que produce un protón acelerado a una cierta energía es 10 veces el fotón que se produce por la emisión de las colisiones protón-protón suelen tener una energía que es un décimo de la energía del protón acelerado. ¿Esto qué significa? Que si protones acelerados hasta un PeV van a producir fotones gamma de alrededor de 100 TeV. Y es importante que la emisión hadrónica se va a ver incrementada si se tienen justamente ambientes de alta densidad, es decir, se tiene una gran cantidad de material que puede actuar como blanco para los rayos cósmicos y producir así los procesos hadrónicos. Es decir, el flujo es proporcional a la densidad del medio actuando como blanco. Se suele recurrir a 2 escenarios, es decir, estos procesos hadrónicos pueden darse, acá están representados en un esquema, cuando el frente de choque impacta sobre una nube molecular o el material neutro y se da los protones acelerados en el frente de choque interactúan con la nube, pero también se puede dar la situación en la cual los protones escapan del frente del choque del remanente, difunden por el medio interestelar e iluminan nubes moleculares cercanas. Es decir, la nube molecular no necesariamente tiene que estar siendo impactada por el resto de supernova para tener el mecanismo hadrónico. Y puede estar siendo iluminada por los protones que escaparon de un resto de supernova cerca. Después voy a mostrar un ejemplo donde se da este mecanismo. Bueno, existen 2 marcas espectrales de aceleración de protones que permitirían en principio separarlas de la emisión leptónica, que serían evidencia casi unívoca de aceleración de protones. Una se da más en las bajas energías, entre 0.1 y 10 GeV, que es el pion BAM, os lo voy a explicar un poco. Y la otra se da en las más altas energías, unas cuantas decenas de TeV, que sería el pevatron. Bueno, la primera se produce, es una característica del decaimiento del pion neutro, que en un gráfico como se suele representar en rayos gamma, ¿sí? De energía al cuadrado por número de partículas, que estoy mostrando acá a la derecha, lo que se observa generalmente es una subida del espectro bastante empinada por debajo de los 200 MeV, un quiebre en el espectro entre 200 y 300 MeV y una forma que suele tomar acampanada el espectro justo en ese máximo. Esto es una consecuencia del decaimiento del pion, de la masa del pion básicamente, pero es una característica que solamente se ha podido detectar con bastante seguridad en 2 restos de supernova, que son W44 e IC443, con datos de Fermi fundamentalmente. Ahí se ven a la izquierda y a la derecha este pion BAM. Es una marca unívoca de aceleración de protones. Sin embargo, no hay mucha evidencia de muchos más casos detectados de este mecanismo, y estos 2 remanentes de supernova en particular son 2 remanentes de edad intermedia que hay evidencia muy fuerte de que están interactuando con el medio interestelar, como voy a mostrar después. La otra marca espectral sería la detección de emisión en el rango del multi-TeV. Multi-TeV estamos hablando ya llegando a los 100 TeV y por encima. Recordando que protones de un PeV producen radiación gamma de 100 TeV aproximadamente. Si uno detecta justamente en el rango del multi-TeV, los mecanismos leptónicos se suelen suprimir porque los electrones se enfrían más eficientemente por sincrotrón. Eso significa que si uno detecta un espectro sin atenuarse, es decir, sin ningún quiebre en el rango del multi-TeV, casi con seguridad la emisión es de origen hadrónico. Y si encima ese espectro se extiende por encima de los 100 TeV, unos cuantos, bastante por encima de los 100 TeV,
uno podría tener la certeza de que los protones que produjeron esa radiación son protones de por lo menos un PeV, es decir, de energía de hasta la rodilla. Hoy no hay ningún resto de supernova confirmado actuando como pevatrón. Los candidatos serían los remanentes más jóvenes hacia el fin de la etapa de expansión libre, cuando tienen frentes de choque de muy alta velocidad. Cuando esté en funcionamiento CTA, se cree que va a poder llegar a detectar unos cuantos pevatrones, dado que va a tener una sensibilidad muy alta en el rango del multi-TeV. Y menciono, sin embargo, que a la fecha se considera que en el centro galáctico sí habría un pevatrón. Las observaciones en rayos gamma con HESH fundamentalmente muestran un espectro sin atenuar que se extiende casi hasta los 100 TeV. Actualmente no está identificado cuál es el pevatrón, es decir, el acelerador de esos protones. Hay distintos modelos, algunos incluyen una gran población de restos de supernova, pulsares de milisegundo, el mismo mecanismo de acreción del agujero negro central. Por ahora sería la única fuente, el centro galáctico, identificada como un posible pevatrón. Bueno, teniendo en cuenta estas limitaciones, la dificultad de encontrar marcas espectrales con los datos actuales, con los telescopios actuales, los estudios del medio interestelar muchas veces pueden aportar evidencia muy buena que puede llegar a ayudar a discriminar cuál es el mecanismo que está actuando. Voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, el ya mencionado RCW86, el estudio del medio interestelar combinando observaciones del hidrógeno neutro y el gas molecular, muestran que hay una muy buena correspondencia entre la densidad de columna de los protones y la cáscara en rayos gamma, al menos en la parte que estoy marcando acá, que sería la parte noreste. ¿Sí? Esto ha sido utilizado para concluir que justamente en base a esa correlación, es decir, entre la cáscara, tanto en rayos gamma como en rayos X y radio, con la densidad de columna de los protones, que los rayos gamma provenientes de este remanente de supernova están dominados por mecanismos hadrónicos. Hay que notar igualmente que acá, lo que estoy indicando por acá abajo, esto que se ve acá proviene de una nube molecular, donde se ve que hay una gran densidad de material, sin embargo no se ve radiación gamma. Los autores especulan que posiblemente por la alta densidad los rayos cósmicos no hayan logrado penetrar en la nube para producir justamente las reacciones protón-protón. Y sobre el lado sudeste tampoco se ve una correspondencia, es decir, no hay una densidad de columna excesivamente alta de protones. Sin embargo, sí hay una emisión gamma muy intensa, por lo que uno pensaría que ahí estaría dominando un mecanismo más leptónico. Es decir, en una misma fuente podemos tener una combinación de los dos mecanismos, hadrónicos y leptónicos, dependiendo en qué región uno observa. El remanente de supernova W28 es otro ejemplo que me interesaba buscar porque es uno de los que se citan para mostrar ese mecanismo que conté al principio de que las nubes adyacentes al resto de supernova que no han sido impactadas por el frente de choque, sino que se encuentran cerca, igualmente pueden ser fuentes de rayos gamma por mecanismos hadrónicos debido a los rayos cósmicos que escapan del frente de choque y las iluminan. ¿Sí? Dependiendo de la energía del rayo cósmico, también va a haber mayor o menor penetración dentro de la nube y eso va a cambiar el espectro observado. Este sería un ejemplo, justamente acá lo que se observa es una imagen en radio. En verde están los contornos de la emisión TeV. ¿Sí? Y acá se ve la distribución del gas molecular, donde se ve una muy buena correspondencia entre la emisión del gas molecular y la emisión TeV. Sin embargo, estas nubes no habrían sido impactadas por el frente de choque, pero tienen emisión gamma, y se atribuye entonces esa emisión gamma que fueron iluminadas por rayos cósmicos que escaparon al frente de choque, y acá está representado esquemáticamente eso. Tenemos una nube que sí está siendo impactada por el frente de choque, por acá, y produce emisión gamma, mientras que otras nubes que están siendo iluminadas por los rayos cósmicos que escapan del frente de choque. Bueno, y este es uno de los prototipos de remanente de supernova interactuando con el medio interestelar.
Hay una combinación en radio óptico y rayos X. Y acá se ven en colores la emisión TeV. Esta está tomada de Veritas, si mal no recuerdo. Se ven en contornos negros la distribución del gas molecular y hay una muy buena correspondencia entre el máximo de emisión TeV y la distribución del gas molecular. Resulta importante acá notar que lo que se detecta dentro del remanente de supernova además es una pulsar wind nebula, una nebulosa de viento alimentada por un pulsar. En realidad para este remanente no se detecta el pulsar, se detecta un objeto compacto. Dado que las nebulosas de viento también son fuentes de rayos gamma, uno se preguntaría si podría estar contribuyendo o no a la radiación TeV observada. Y esto, entonces, hasta acá, a modo de resumen, podríamos decir que entonces la evidencia de que los restos de supernova aceleran partículas sigue siendo bastante indirecta. Todavía falta una prueba más directa de que son las fuentes principales de los rayos cósmicos. O sea, no habría dudas de que sí podrían llegar a acelerarlos, pero no queda claro si pueden acelerarlos hasta los TeV, y en caso de que sí, si eso puede explicar todo el espectro observado de rayos cósmicos que se detecta en la Tierra. Bueno, ya que mencioné antes el último resto de supernova que tenía una nebulosa, justamente una complicación adicional es que los restos de supernova suelen hallarse cerca de otras fuentes de rayos gamma. Unas de ellas son las nebulosas de viento, creadas por púlsares, ¿sí? Cuando los restos de supernova creados por estrellas de alta masa, por el colapso de estrellas de alta masa, se forma un púlsar, el viento del púlsar, confinado por el medio en el cual se encuentra, puede producir una nebulosa donde se aceleran fundamentalmente electrones y producen radiación gamma. Las nebulosas son muy abundantes dentro del universo TeV, son casi la población dominante de las fuentes detectadas en el plano galáctico, que acá están indicadas en violeta. Y las otras fuentes de rayos gamma que suelen encontrarse cerca de los restos de supernova son regiones de formación estelar o estrellas masivas. ¿Sí? Y las fuentes de radiación gamma en este caso pueden ser los jets de protoestrellas, las colisiones de eventos de estrellas masivas, los vientos de estrellas individuales, aunque eso todavía no está. Hay dudas sobre si el viento de una estrella masiva sola, individual, puede acelerar partículas hasta las altas energías. Por otro lado, las regiones de formación estelar son frecuentes de hallar cerca de restos de supernova, teniendo en cuenta en especial que los restos de supernova que se crean por colapso de estrellas masivas son objetos que no viven muchos años, 10 a las 5 años antes de disiparse en el medio ambiente. Cuando se los detecta suelen estar cerca de la nube madre, donde se pueden estar formando otras estrellas. Por otro lado, se ha especulado que los restos de supernova podrían disparar la formación estelar a su alrededor, aunque a la fecha no hay prueba. De cualquier manera, sí es muy común, y esto se observa, la presencia de regiones de formación estelar o de otras estrellas masivas cerca de los restos de supernova. Bueno, justamente las nebulosas de viento, ¿cómo se observan en rayos gamma? Generalmente se observan como fuentes extendidas, poseen una morfología que depende de la energía, ¿sí? Se observan más compactas a medida que se sube en energía, y el espectro suele mostrar una variación a medida que nos alejamos del púlsar, ¿sí? De la fuente que la alimenta, se vuelve cada vez más soft, ¿sí? Eso se debe a que los electrones que se enfrían más rápido son los que tienen mayor energía, no logran difundir ni alejarse mucho del púlsar antes de irradiar su energía. Estas dos características son muy distintivas de las nebulosas de vientos en el rango de los TeV. Cuando se las observa en rayos X o en rayos gamma, estas nebulosas a veces tienen morfologías muy peculiares, muy distorsionadas, que podrían deberse a la velocidad del púlsar, que puede alimentar un bow shock, o a la interacción con el resto de supernova en el cual se encuentra, que puede dar lugar a lo que se conoce como una crash pulsar wind nebula. Voy a comentar algunos detalles sobre esto. ¿Cómo evoluciona entonces una nebulosa de viento dentro de un resto de supernova? Durante la etapa de expansión libre, la nebulosa se encuentra generalmente cerca del centro del remanente, confinada por la presión del medio que la rodea, que es la eyecta del remanente de supernova.
El pulsar generalmente adquiere una velocidad durante la explosión de supernova, que suele ser de algunos cientos de kilómetros por segundo, pero en casos extremos puede llegar a 1000 o incluso un poco más de kilómetros por segundo. Sin embargo, durante la etapa de expansión libre del remanente, la nebulosa suele encontrarse cerca del centro del remanente, tener una forma bastante simétrica. Cuando el resto de supernova ha barrido una cantidad considerable de masa, comienza a desacelerarse el frente de choque, se forma un choque reverso, que justamente lo que está indicando es la desaceleración del material eyectado. Si el resto de supernova se expande en un medio inhomogéneo, el frente de choque reverso va a volver de manera también asimétrica. La interacción entonces entre un choque reverso asimétrico y la nebulosa de viento le puede distorsionar considerablemente la morfología, como se ve en este caso bastante característico. Acá está el púlsar y acá se ve la nebulosa en radio que ha quedado por detrás del púlsar. Esta es la cáscara del remanente. Bueno, algunas simulaciones han mostrado que esto podría explicarse por la interacción justamente entre la nebulosa y el choque reverso del supernova, del remanente de supernova, que vuelve más rápido de un lado que del otro, por así decirlo de manera simplificada. Bueno, eventualmente el púlsar sigue viajando, alejándose del lugar de la explosión, acercándose al borde, al frente de choque del remanente. La velocidad del sonido dentro del remanente cae y el púlsar podría comenzar a moverse de manera supersónica, creando una nebulosa de viento tipo bow shock. Finalmente termina atravesando el frente de choque al cabo de algunos 10 a 4 años, típicamente, puede ser antes. Y en el medio interestelar, sí, el movimiento es muy supersónico, debido a que la velocidad del sonido en el medio interestelar, en el gas neutro, es de menos de 1 kilómetro por segundo, y el púlsar puede estar moviéndose a cientos de kilómetros por segundo. Acá el púlsar entonces tiene un movimiento muy supersónico, adquiere una forma cometaria, con una cola de emisión detrás, y continuará su viaje hasta regiones menos densas del medio interestelar, perdiendo energía hasta que se vuelve indetectable la nebulosa. Bueno, esta fue una introducción. Yo lo que quería contar ahora en los últimos minutos son 2 trabajos que he realizado con mis colegas en el IAFE. Acá muestro varios que hemos realizado en los últimos tiempos. Son estudios multiespectrales hacia fuentes de rayos gamma asociadas con restos de supernova o que se cree pudieran estar asociadas con restos de supernova, con el objetivo de buscar cuáles son los aceleradores de partículas, ¿sí? Restos de supernova, pulsar with nebula, utilizando fundamentalmente observaciones en el continuo de radio en rayos X, y analizamos también la distribución del medio interestelar para buscar justamente sitios de interacción entre remanentes y nube, indicios en el medio interestelar de la presencia de remanentes de supernova, tratar de identificar si hay coincidencias morfológicas en la distribución del material molecular o neutro del gas denso con la emisión gamma. Todo con el objetivo de aportar evidencia de cuál podría ser el mecanismo que está actuando en estas fuentes de rayos gamma. La mayoría suelen presentar unas morfologías muy complejas que en algunos casos incluso sugieren que podríamos tener varios aceleradores actuando o en conjunto o 2 fuentes de rayos gamma superpuestas en la línea de la visual. Entonces, el primer trabajo que voy a mostrar es el estudio hace la fuente Veritas 1907 más 062. Lo que muestro acá en colores es la imagen TEM, donde se ve la morfología que es bastante compleja que presenta esta fuente. Hay un púlsar acá indicado con una energía, E sería E punto en realidad, está a una distancia de 3,2 kiloparsec, es un púlsar de edad intermedia, con emisión pulsada en radio, en la banda de los GeV, y en rayos X hay un indicio de nebulosa y algunos indicios de emisión extendida, detectada tanto con Chandra como con XMM Newton. Esta fuente ha sido clasificada como una nebulosa de viento justamente debido a la presencia de este púlsar y hay cierta evidencia marginal de que el índice espectral varía con la distancia al púlsar, pero no se puede llegar a ninguna conclusión porque está muy dentro de los errores. Y además de este púlsar, hay otros 2 púlsares y un remanente de supernova identificado hacia la fecha.
justamente son aceleradores de partículas, por eso se nos ocurrió hacer un estudio en radio de esta fuente y del medio interestelar para tratar de indagar si efectivamente esta morfología compleja podría deberse a la presencia de varios aceleradores de partículas y no solamente el púlsar que aparece por aquí, justo en el pico de la emisión térmica. Bueno, con observaciones del continuo de radio con el JBLA, mapeamos toda la fuente utilizando un mosaico con 12 apuntamientos en banda L, 1,5 GB, y realizamos un apuntamiento hacia esta región indicada con el círculo en rojo en banda C, 6 GHz, que es justamente un apuntamiento hacia el pulsar. Bueno, esta es la emisión en radio, la imagen en radio, perdón, en banda L. No se detecta la nebulosa asociada a este pulsar en banda L, no se detecta el supuesto remanente asociado con este pulsar. Lo que detectamos acá, ¿sí?, es el remanente de supernova. Acá tenemos 40.5 menos 0.5. Esta es una imagen tomada de archivo del VLA Galactic Plane Survey, que es un relevamiento del plano galáctico en banda L. Esta es la nueva imagen. Se pierde un poco la emisión hacia el centro, pero pareciera cerrarse un poco más la cáscara en esta región del remanente. En banda C no se ve, esta es la posición del pulsar, no se ve, no hay ningún indicio de una nebulosa de viento alimentada por este pulsar. Existen, lo que muestra abajo sí es la emisión en rayos X, como decía, es una evidencia muy marginal de una nebulosa porque hay muy pocos fotones como para decir que acá hay emisión extendida, ¿sí? Pero en radio directamente no se detecta nada. Búsquedas así fallidas de nebulosas de viento en la banda de radio, hay varias, algunas explicaciones que se han dado, posiblemente tengan que ver con campos magnéticos muy intensos que inhiben la radiación sincrotrón, pero en este caso, este pulsar tiene un campo magnético de 3 por 10 a la 12 Gauss, que está en el rango de campo magnético de los pulsares con nebulosas sí detectadas en radio. Otra posibilidad es que se esté expandiendo en un medio poco denso, ¿sí? No se llegue a confinar la nebulosa por ese motivo, típicamente 10 a la menos 3 centímetros a la menos 3. Sin embargo, nosotros utilizamos el H1, estudiamos la distribución en los alrededores del pulsar y encontramos que las densidades no son bajas, andan por encima de los 5 centímetros a la menos 3. La conclusión vendría más por el lado de que el espectro de inyección de partículas se habría movido preferentemente hacia los rayos X, algo que podría esperarse en púlsares no tan jóvenes como en este caso. ¿Sí? Este es un púlsar de una edad intermedia. Hicimos una estimación de cuánto debería ser la conversión de la energía del púlsar en la luminosidad en radio y nos da del orden de 10 a la menos 5, cuando típicamente uno esperaría un 10 a la menos 4. ¿Por qué no se detecta? Puede tener que ver con el espectro de inyección de partículas que se ha desplazado preferentemente hacia las altas energías. Lo que hicimos a continuación fue estudiar la distribución del gas molecular. Utilizamos datos del relevamiento Fujin, son públicos con el telescopio de Nobeyama. Lo que estoy mostrando acá son canales integrados cada aproximadamente 2,5 kilómetros por segundo. En rojo, la emisión en el continuo de radio del remanente, y en amarillo, los contornos de la emisión T. Lo que observamos en el rango de velocidades, acá no lo puse, bueno, era entre aproximadamente, si no recuerdo más, 60 y 80 kilómetros por segundo. Lo que notamos es que el gas molecular parece que se observa en estas regiones, por acá distintos grumos, que parecerían ir formando una especie de cáscara de gas molecular que coincide más o menos bien con la forma de cáscara que también presenta la emisión TEV. Esto nos hizo suponer o plantear un escenario en el cual posiblemente el frente de choque del resto de supernova esté impactando sobre el gas molecular circundante y nos da un indicio de que tenemos un acelerador de partículas, que es el resto de supernova, y tenemos un medio actuando como blanco, que en este caso es esta supuesta cáscara de gas molecular. Bueno, a partir de la velocidad sistémica de este gas molecular, podemos obtener dos distancias, la cercana de 3,7 y la lejana de 8,7 kiloparsec,
La lejana es compatible con la del púlsar y con la distancia al remanente de supernova estimada a partir de la relación entre el brillo superficial y la distancia, que es la única que había hasta ese momento. Para analizar el escenario hadrónico, lo que hicimos fue estimar la densidad del gas molecular, suponiendo el equilibrio termodinámico local en los distintos grumos moleculares que detectamos. Lo remarco por acá, nos preguntamos si con estas densidades es suficiente para explicar el flujo TeV de la fuente de Veritas. Teniendo en cuenta la relación entre el flujo y la densidad del medio ambiente, encontramos que para explicar el flujo de rayos gamma de la fuente Veritas se necesitan densidades para valores típicos de explosiones de supernova y para la distancia de 8,7 kiloparsec, de 3,7 kiloparsec, de 20 centímetros, esto es a la menos 3, perdón, y para la distancia lejana, de 120 centímetros a la menos 3, es decir, inferiores en general a las detectadas hacia los grumos moleculares de la cáscara. Con esto lo que queremos decir es que las densidades serían suficientes para explicar toda la emisión TeV, desde ya que no sería correcto pensar que el resto de supernova es responsable de toda la emisión TeV detectada hacia esa fuente, que se extiende muy por fuera del resto de supernova y claramente el pico coincide con el púlsar. Pero la conclusión que podemos llegar es que una parte de la emisión TeV podría llegar a tener un origen hadrónico debido a la interacción entre el remanente de supernova y el gas molecular. Los otros dos púlsares los descartamos como su contribución a la emisión TeV. En especial hay uno que aparece justo en el centro del resto de supernova, ¿sí?, que tiene una eficiencia de conversión de 3%, es decir, la energía rotacional se transforma en radiación TeV, lo cual es compatible con el observado hacia otras nebulosas de viento. Sin embargo, si uno supone que nació en el centroide de la emisión TeV y viajó hasta su posición actual en el centro del remanente, lo cual es un escenario, uno podría pensarlo posible, se necesita una velocidad muy alta, ¿sí? Lo más probable es que este púlsar esté asociado con este remanente, no que haya nacido en el centro de la emisión TeV. Sin embargo, no se observa que tenga, no se encuentra por encima de la emisión TeV, por lo tanto lo descartamos. Y el otro púlsar, este que aparece por acá, estoy marcando, es un púlsar muy viejo, a distancia lo pone casi por fuera del círculo solar y con una energía muy, muy pequeña. Bueno, y la otra fuente que voy a contar antes de concluir rápidamente es la fuente GES 1844-030. Una fuente que recientemente fue identificada o resuelta como una fuente separada de esta que aparece acá cerca, que es GES 1843-033. Si uno la observa en radio, esto es una imagen tomada del MACFIS, perdón, o sea, datos de archivo en radio, se ve que estaría compuesta esta radiofuente por una forma, así una estructura con forma de S central, alargada, identificada como una posible radiogalaxia rodeada por emisión más difusa, una especie de halo. ¿Sí? La pregunta es si justamente este halo es el halo de la radiogalaxia o si por el contrario es una fuente galáctica, es decir, un remanente de supernova. Lo que muestro acá son los contornos en rayos X, ¿sí?, porque se detecta emisión difusa en rayos X coincidente con uno de los lóbulos de la radiogalaxia. Entonces nos preguntamos si esta emisión en rayos X es justamente debida a estar asociada con la radiogalaxia o por el contrario si es una nebulosa de viento, es decir, una fuente galáctica. En este trabajo de Castelletti, de hace unos años, justamente se discuten los distintos escenarios para el halo y para la emisión en rayos X, ¿sí?, utilizando, este es el trabajo de Gabriela, utilizando observaciones propias obtenidas por ella por el acelerómetro de la India, el GMRT. La conclusión es que posiblemente la emisión X sí sea una fuente galáctica, es decir, una nebulosa de viento. No queda tan clara la naturaleza del halo, pero posiblemente sea un resto de supernova, es una posibilidad y es el escenario que voy a analizar ahora a continuación con un poco más de detalle. Es decir, tenemos una radiogalaxia
Pero después tenemos esta emisión difusa, que es una fuente galáctica, un resto de supernova, y la emisión X es una nebulosa de viento. La pregunta sería si esas dos fuentes están relacionadas y cuál es su conexión con la emisión TEV de GES 1844-030. Bueno, en principio uno podría tratar de acotar la distancia a la emisión difusa. Acá lo que muestro es el espectro de absorción de H1 que fue obtenido hacia lo que se ve acá como que es una emisión un poquito más intensa que dentro del halo, ¿sí? Es un borde brillante. Lo que hicimos ahí fue obtener un perfil de absorción de H1, y es una técnica para acotar la distancia de fuentes que emiten en el continuo de radio, ¿sí? Ver cómo es el perfil de absorción de H1. Este perfil lo que nos permitió fue determinar que la última absorción real se produce en 97 kilómetros por segundo, y al no haber absorción en el punto tangente, eso nos pone una cota para la distancia del halo en principio, ¿sí? Es decir, pasando de las velocidades a las distancias con el modelo de rotación galáctico, ese halo podría estar ubicado entre 5,5 y 7,5 kiloparsec. La distribución del H1 en ese rango de velocidades está mostrada acá, integrando cada dos canales entre 93 km por segundo y 105 km por segundo. Muestra al remanente de supernova en lo que parecería ser un gradiente de densidad, ¿sí? Hacia el borde brillante se ve un exceso de emisión de H1, e incluso una estructura que parecería estar bordeando el frente de choque, ¿sí? Uno podría pensar que esa estructura fue barrida por una combinación entre el resto de supernova y los vientos de la estrella progenitora, y a partir de ahí estimar la densidad original del medio ambiente, que tuvimos en alrededor de 10 centímetros a la menos 3. Yendo un poquito más en detalle a la nebulosa de viento en rayos X. Hay varias observaciones, tanto en Chandra como en XMM Newton. Lo que hicimos fue un estudio de variaciones del índice espectral con la distancia a esta fuente puntual, que sería posiblemente el pulsar. O sea, no es un pulsar porque no se detecta emisión pulsada, sí es una fuente compacta en rayos X. Esta la descartamos porque presenta una variabilidad un tanto extraña, y el estudio en rayos X muestra que es una fuente que está mucho más cerca porque tiene una absorción mucho menor que el resto de la emisión. Se ve cómo el índice espectral en rayos X, aumenta a medida que nos alejamos. El índice fotónico aumenta a medida que nos alejamos del supuesto pulsar, y el brillo disminuye. Son dos características esperadas en nebulosas sincrotrónicas, el softening del espectro y la caída del brillo superficial. La fuente puntual que se encuentra, esa PS1, el supuesto pulsar, tiene un espectro no térmico con un índice espectral de 1,7, que es similar al de otros púlsares alimentando nebulosas de viento. Dado que no tenemos pulsaciones, para caracterizar la energía de este supuesto pulsar, recurrimos a algunas relaciones empíricas entre la luminosidad del pulsar en rayos X, los índices espectrales y L punto, es decir, la energía, la potencia del pulsar. Bueno, un valor razonable para esta fuente es de 10 a la 37 hercios por segundo, que lo vamos a utilizar más adelante en algún modelado que realizamos. Es decir, no tenemos un pulsar detectado con emisión pulsada. Este E punto, que uno si tuviera el periodo y el periodo derivado lo podría obtener directamente, acá lo obtenemos de relaciones empíricas. Y lo que analizamos ahora es la posibilidad de que esta emisión en rayos X sea una nebulosa de viento evolucionando dentro del halo, que sería un remanente de supernova galáctico, ¿sí? Para eso vamos a suponer que este supuesto remanente de supernova se encuentra en la etapa de Sedov. El radio, la evolución del radio, está dada por esta ecuación, va como el T a la 2/5, y la presión dentro del remanente de supernova se mantiene aproximadamente constante en este valor, ¿sí? Va disminuyendo a medida que aumenta el radio del remanente de supernova. Bueno, utilizando esta ecuación uno puede obtener, suponiendo distintos valores de la densidad ambiente, cuál es la edad del remanente, ¿sí?
Si el medio ambiente tiene una densidad de 10 centímetros a la menos 3, como la que habíamos obtenido a partir del H1, la edad del remanente es de 14.000 años. Sin embargo, si tiene una densidad menor de 1, la edad del remanente es de 4.500 años. Si la densidad es incluso más chica, la edad del remanente sería muy breve, unos 1.000 años, y en ese caso, si el púlsar nació en el centro para ir a la posición actual, requiere una velocidad muy grande. O sea que, si uno quiere hacer compatible el escenario en el cual la nebulosa el púlsar nació con el remanente en esta posición y se desplazó hasta esta posición observada en la edad del remanente, se necesitan densidades no tan pequeñas, ¿sí? Con 1 o con 10, con una densidad de 1, incluso la velocidad del púlsar es de 1.200 kilómetros por segundo, que es la velocidad transversal, ya sería bastante alta. Bueno, y respecto entonces de la evolución de la nebulosa dentro del remanente, la presión dentro de la nebulosa está dada por esta expresión, de su dependencia con el tiempo. El balance de presiones en la nebulosa, es decir, si la nebulosa está confinada por el gas eyectado por el remanente, se igualan las presiones en el radio de la nebulosa, y uno puede obtener una ecuación para cómo es el radio de la nebulosa en función del radio del remanente. ¿Sí? Bueno, acá este gráfico hay que mirarlo con atención porque tiene bastante información. Fuimos barriendo distintos valores para la energía de la explosión de supernova, distintos valores para la luminosidad del púlsar, que si bien la habíamos estimado en 10 a la 37 ergios por segundo, ese es un valor muy aproximado porque justamente lo estimamos a partir de relaciones empíricas. Lo que quiero mostrar es que el radio de la nebulosa se puede, digamos, es compatible con valores razonables tanto de la explosión de supernova, de la luminosidad del púlsar y la densidad del medio. Es decir, es posible que la emisión en rayos X sea una nebulosa de viento confinada por un remanente de supernova. Es decir, la nebulosa aún se encuentra dentro del remanente de supernova y confinada por la presión del material eyectado. Sin embargo, como vimos, tenía una morfología un tanto distorsionada, ¿no? El púlsar aparece bastante desplazado del centro de la nebulosa. Eso podría en algún caso hacer pensar si no estaremos en presencia de un bow shock. En el caso de una nebulosa moviéndose a una velocidad supersónica, lo que se iguala en la distancia, en el radio de termination shock, sería así, se iguala la presión del viento del púlsar con la ramp pressure, ¿sí? Bueno, a partir de esta relación lo que estimamos fue cuánto tendría que ser la distancia entre el púlsar y el apex de la emisión en rayos X. Voy a hacer un poquito más rápido porque no queda mucho tiempo. Uno, utilizando esta relación, obtendría que la distancia entre el supuesto púlsar y la emisión en rayos X en la dirección de avance debería andar por los 0,8 parsec, pero si uno se fija en las imágenes en rayos X, estamos un orden de magnitud por encima. Es decir, si este púlsar estuviera alimentando un bow shock, uno esperaría ver una nebulosa mucho más compacta de lo que se observa. Por lo tanto, la morfología distorsionada que se observa tal vez es consecuencia no tanto de que es un bow shock, sino de que es un púlsar desplazándose del centro de la explosión del remanente e interactuando con el choque reverso del mismo. Voy por acá porque ya voy casi una hora. Respecto de la emisión TeV, hay unas nubes moleculares que fueron ya mostradas en el trabajo de Castelletti, en este rango de velocidades. Son nubes moleculares que no presentan indicios de estar siendo impactadas por el frente de choque, como podrían ser espectros ensanchados, y tampoco muestran una coincidencia con el máximo de emisión TeV. Esto no es que descarte completamente que el remanente esté interactuando con estas nubes. Sin embargo, uno esperaría en un modelo, un origen hadrónico para la emisión TeV, una coincidencia entre la distribución del gas molecular y la emisión en las altas energías. Si quisiéramos analizar un origen leptónico para la emisión TeV, es decir, la emisión TeV es la contraparte en altas energías de la nebulosa detectada en rayos X.
Bueno, los parámetros de la emisión TeV y la eficiencia de conversión de energía del púlsar en radiación gamma es similar a la de otras nebulosas. Si estimamos el campo magnético a partir de la radiación de sincrotrón para la nebulosa de viento de rayos X, obtenemos unos 5,6 microgauss. A partir de ahí podemos estimar cuánto vale la energía de los electrones produciendo radiación en el rango de los rayos X. Tenemos una población de electrones de aproximadamente entre 80 y 190 TeV. El tiempo de enfriamiento de esos electrones por radiación de sincrotrón está en algunos miles de años, menor que la edad supuesta de la nebulosa, que habíamos estimado en 14.000 años o en 3.000 años, dependiendo de cuál era la densidad del medio. Y la energía de los fotones TeV producidos por el mecanismo de Compton inverso contra el fondo de microondas es de entre 8 y 40 TeV, ¿sí? Es un rango donde se detecta esta fuente. El tiempo de enfriamiento de la radiación por Compton inverso es más grande que la de sincrotrón y esto podría explicar el desplazamiento de la emisión TeV respecto de la emisión X. La emisión X, producida por fotones que se enfrían muy rápidamente por radiación de sincrotrón, es decir, se está mapeando de alguna forma electrones inyectados recientemente, mientras que la emisión TeV ha quedado atrás, porque el tiempo de enfriamiento de los electrones por el mecanismo de Compton inverso es más largo. Eso explicaría el desplazamiento entre la emisión TeV, es decir, la nebulosa TeV y la nebulosa NX. Por lo tanto, el escenario, bueno, con eso termino, ¿sí? Para esta fuente entonces lo que pudimos mostrar es que es muy posible que, bueno, es factible que la emisión en rayos X sea debida a una nebulosa de viento alimentada por un supuesto pulsar no detectado, evolucionando dentro de un remanente de supernova y produciendo la emisión TeV por un mecanismo preferentemente leptónico. Y, bueno, y con eso concluyo.